No es mi tema de estudio. Entonces mi respuesta sería lo que yo puedo percibir como lector de prensa, seguidor de la prensa, y yo no lo percibo. O sea, hay tal vez distintas formas de manifestar eh, lo que uno entiende por la política o el compromiso con la política. Pero la palabra desafección me parece que sea como el retiro de la política, eso lo veo menos. De hecho, en el caso de Inglaterra, la participación electoral subió en las últimas elecciones. Ah, ahora, hay países donde ha habido, por ejemplo, subidas del abstencionismo, pero miremos el caso de Chile, por ejemplo. ¿Cómo puede hablar uno de desafección política cuando los movimientos estudiantiles, primero con los pingüinos, después con los movimientos ya universitarios, lo que quieren es estar integrados en la política? Ahora, hay una insatisfacción con ciertos mecanismos de representación, pero el movimiento estudiantil chileno, si algo nos dijo, es que querían estar más incorporados en la política, no menos incorporados en la política. Yo ahí hacía referencia a algo que me llamó mucho la atención, este ensayo de John King, donde él dice, vincula la historia de la democracia con la historia de los medios de comunicación. Entonces él decía, bueno, si ustedes se recuerdan en la democracia antigua, la oratoria. La democracia representativa moderna del siglo XIX coincide con la explosión de la imprenta, que son los libros, los periódicos. Después viene la radio y la televisión, que crea una gran crisis en los 30, 40 de la democracia de masas, y hay una gran crisis, el advenimiento de los populismos clásicos, por ejemplo, Perón y la radio, o Gaitán y la radio en Colombia. Y hoy en día hay una redefinición de los medios de comunicación que está implicando una redefinición de toda la política. Es decir, yo creo que el Internet, en el caso personal mío, por ejemplo, me cuesta todavía aún mucho trabajo asimilar esta revolución informática que crea nuevas posibilidades de toma de decisiones, de estar cerca de lo público. Uh, Al mismo tiempo, yo no me aventuraría muy rápidamente a darle la muerte a los partidos. A los partidos les han decretado la muerte política mucho tiempo, pues hace mucho tiempo. Yo creo que los comentarios que se hicieron en la conferencia, estaría de acuerdo con ellos. Veo muy difícil reemplazarlos. ¿Por qué? Porque los partidos agregan intereses de múltiples sectores de la sociedad. Entonces, si uno hace campaña por un solo tema, no vas a agregar intereses. Entonces, lo que hacen los partidos es agregar ese tipo de intereses. No. Ahora, sí debemos exigir una renovación de cómo se organizan esos partidos. Entonces, yo creo que vamos a entrar en un proceso de reimaginar cómo son los partidos políticos, pero no veo forma de reemplazarlos porque, como decía una de las ponentes, si no tenemos tiempo para leer periódicos, tampoco el ciudadano moderno va a estar todo el tiempo inmiscuido en toma de decisiones públicas. La vida moderna es también el gozo de lo privado. Entonces quiere decir que en esa división del trabajo alguien tiene que representarnos para tomar decisiones. Entonces, claro, lo que estamos repensando es todo el tema de la representación. La democracia representativa se enriquece con otras formas. Entonces hablamos de democracia deliberativa. Yo lo veo como un enriquecimiento de la representación. Hablamos de participación, pero ¿puede la democracia participativa reemplazar la representación? Lo dudo mucho. Me parece que una sociedad que está participando en política todo el tiempo es una señal de una sociedad con problemas. Entonces, la Alemania de los años 30, la gente participaba masivamente. ¿Por qué hay más participación en un país como Venezuela que en otros países de América Latina en los cuadros que vimos hoy? Porque es una sociedad que está en problemas de polarización. O sea, no necesariamente la enorme participación es un índice de una saludez democrática. En Suiza los niveles de participación electoral son bastante bajos. En los Estados Unidos han sido también tradicionalmente bastante bajos. Entonces, no quiero decir con ello que no sea bueno que haya participación, simplemente que me parece que se complementan. No lo veo como excluyente. No me parece a mí que la democracia participativa sea la exclusión de la representación. Lo que hay es que enriquecer. Giovanni Sartori lo dijo en un discurso en las Cortes cuando se cumplieron los 25 años de la transición en España. Dijo, lo que hay que pensar es cómo mejorar la calidad de la representación. En eso se ha pensado muy poco. Y él decía un llamamiento a los científicos sociales. Decía, no hemos pensado en mejorar, cómo mejoramos la calidad de la representación. Yo creo que ese es un gran reto para la democracia en el siglo XXI. ¿Cómo logramos
tener una mejor calidad en la representación. Bueno, la democracia se ha reimaginado constantemente desde la antigüedad. En Oxford, con Joanna Innes y Mark Philp lideran un proyecto que se llama precisamente Reimaginar la democracia en el periodo de las revoluciones. Y hemos estado estudiando cómo se reimaginó la democracia. Ellos comenzaron el proyecto con el mundo, Europa Atlántica del Norte, y los Estados Unidos también, y ahora se está mirando cómo se reimaginó la noción de democracia en el mundo mediterráneo. Entonces realmente no es una historia lineal, no es una historia que sea, que tenga un centro donde se difunde la noción, sino que lo miramos como desde distintos puntos. Cada localidad reimagina lo propio, entonces, y son periodos, los tiempos son distintos. Trasladando eso hacia el presente, yo diría que nos va a suceder algo similar. Cada país, cada localidad reimaginará propiamente cómo se relaciona con el poder público, que después de todo, ¿qué es la democracia? Sino la relación del ciudadano con el poder público, y de tal manera que haya en igualdad de oportunidades participar en la toma de decisiones. Eso no creo que igual no haya un proceso excluyente de que sea globalización contra localidad, pero finalmente lo local termina redefiniendo muchas cosas en un contexto global.